Hola hijos de Tesla, bienvenidos a un nuevo video para temas de ingeniería eléctrica. En este video estaremos viendo un ejercicio resuelto sobre el factor de potencia, sobre cómo mejorarlo y qué ventajas nos trae. Te mando un fuerte saludo y esto empieza ahora. Muy bien, tenemos aquí un sistema monofásico que tiene 850 watts de potencia activa, trabaja a 220 voltios y un factor de potencia de 0,6. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a calcular a qué corriente está trabajando ese sistema. Después vamos a mejorar el factor de potencia a 0,95. Y ya por último vamos a calcular de nuevo la corriente a la que está trabajando el sistema para ver si cambió o no cambió. Voy a apuntar aquí factor de potencia al que vamos a llevar el sistema. Vamos a llevar a 0,95. Primero, como dije, vamos a calcular la corriente a la que está trabajando el sistema ahora mismo. La corriente que va para acá. Corriente. En el video anterior vimos una fórmula de potencia activa que dice que la potencia activa es igual a voltaje por corriente por el factor de potencia. Tenemos la potencia activa, tenemos el voltaje y tenemos el factor de potencia. Solo tenemos que despejar corriente. O sea, tenemos que pasar los otros elementos hacia el otro lado y dejar la corriente sola. Como los otros elementos están multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Ahí nos quedaría que la corriente es igual a la potencia activa entre el voltaje por el factor de potencia. Vamos a usar la calculadora. Esta es la calculadora que yo uso, la que siempre he usado. Una Casio FX 570 MS. Esa es la calculadora que uso yo. Eso nos da que la corriente es 6,4 amperes. Uy, amperes. Ya. Ya tenemos la corriente. Ahora vamos a calcular qué capacitor necesitamos para que el factor de potencia pase de 0,6 a 0,95. Recuerden que el factor de potencia, de una manera resumida, lo que nos indica es, en un sistema eléctrico, de toda la potencia eléctrica que hay, qué cantidad se está transformando en trabajo útil. Por ejemplo, un factor de potencia de 0,6, eso significa que solamente el 60% de la energía dentro del sistema está siendo transformada en trabajo útil. Si lo pasamos a 0,95, significa que de toda la energía que entra al sistema, ya no va a ser 60%, sino el 95%, la que se va a transformar en trabajo útil. En corriente alterna, que es lo que estamos haciendo ahora, está la potencia activa, está la potencia reactiva y la potencia activa. La potencia activa, que es esta que está aquí, que es la P, es la potencia que se transforma en trabajo útil. Es la que nos interesa. La potencia reactiva es una potencia que está en todos los sistemas eléctricos de corriente alterna, que es la encargada de crear los campos magnéticos. O sea, es una potencia que es necesaria, porque los equipos necesitan esos campos magnéticos para poder trabajar. Lo que pasa con la potencia reactiva, que es una potencia que no sale del sistema eléctrico. Por ejemplo, la potencia activa se transforma en potencia mecánica, que es lo que mueve los motores. Sale del sistema eléctrico. La potencia reactiva no, ella no sale del sistema eléctrico nunca. Y luego está la potencia aparente, que es la que engloba estas dos. Lo que nos interesa es disminuir la potencia reactiva y eso se consigue poniendo capacitores. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el capacitor que necesitamos para que el factor de potencia aumente. Para que de toda la potencia que entre el sistema eléctrico, el 95% sea potencia activa, que es la que se transforma en trabajo útil. Eso es lo que se quiere cuando se pone un capacitor para mejorar el factor de potencia. La ecuación para hallar el capacitor que necesitamos es la siguiente. Capacitancia va a ser igual a la potencia reactiva del capacitor sobre el voltaje elevado a 2 por la frecuencia que trabaja el sistema por 2pi. En este caso, pi
es igual a 3,14. Bueno, de aquí ¿qué tenemos? Tenemos el voltaje, ven aquí los datos, 220. La frecuencia a la que trabaja el sistema puede ser un sistema que trabaje a 60 Hz o a 50 Hz. Eso depende de la parte del mundo en la que te encuentres. Vamos a poner que estamos trabajando a 60 Hz, porque estamos en Latinoamérica. ¿Qué nos queda aquí? Calcular la potencia reactiva que va a tener el capacitor. Eso se calcula de la siguiente forma. Potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la potencia activa, o sea, hasta que tenemos aquí la potencia activa del sistema, por la tangente de phi por la tangente de phi 2 menos la tangente de phi 1. Wow, está durísimo los phi's. Bueno, ¿qué es phi 1 y qué es phi 2? Phi 2 es el ángulo correspondiente al factor de potencia que tenemos ahora mismo. Y phi 1 es el ángulo correspondiente al factor de potencia que queremos tener. Recuerden que está el triángulo de potencias. Está la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entre la potencia activa y la potencia aparente hay un ángulo, que ese es phi. El phi 2 es el ángulo correspondiente al factor de potencia que tenemos ahora mismo. O sea, este ángulo que está aquí, este es phi 2. Y phi 1 es el ángulo correspondiente que va a haber entre la potencia aparente y la potencia activa una vez mejoremos el factor de potencia. Cuando ese factor de potencia lo hagamos más grande, el ángulo va a ser más pequeño. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos reduciendo la potencia reactiva, o sea, el triángulo quedaría así. Este ahora sería el phi 1. ¿Por qué? Porque mejoramos el factor de potencia. Si aumentamos el factor de potencia, el ángulo entre la potencia aparente y la potencia activa va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la reactiva. Muy bien. Ya se entendió, ¿verdad? Entonces vamos a borrar aquí. Entonces necesitamos saber los valores de estos ángulos. Entonces vamos allá. Eso se calcula de la siguiente forma. Phi 2 es el ángulo que tenemos ahora mismo. Va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,6. Y phi 1 va a ser igual y phi 1 va a ser igual a coseno
a la menos 1 del nuevo factor de potencia que queremos tener, de 0,95. Aquí lo que estamos calculando es el ángulo que hay y el ángulo que va a haber entre la potencia activa y la potencia aparente. El que hay ahora mismo y el que va a haber cuando mejoremos el factor de potencia. Entonces, coseno a la menos 1 de 0,6, eso da 53 grados. Coseno a la menos 1 de 0,95, 18 grados. ¿Vieron? Mientras más grande sea el factor de potencia, significa que el ángulo es menor. Y ahora sí podemos calcular la potencia reactiva que va a tener el capacitor que tenemos que poner para mejorar el factor de potencia. Potencia reactiva del capacitor va a ser igual a la potencia activa que tenemos, que es 850, que multiplica la tangente 850 multiplica la tangente del ángulo que teníamos anteriormente, o sea, de 53 grados, menos la tangente del ángulo que tenemos ahora, que es 18. Y eso nos da un total de 851,8. La potencia reactiva se da en volamperes reactivo, en bar, se da la potencia reactiva. Muy bien, ya tenemos la potencia reactiva y todos los otros datos los tenemos para hallar la capacitancia que tiene que tener ese capacitor para que el factor de potencia sea 0,95. Hacemos el cálculo. Entre voltaje a la 2, 220 a la 2, por la frecuencia que es 60, por 2 por 3,14, o sea, por pi. Nos da que esa capacitancia es igual a 4,6 por 10 elevado a la menos 5 faradios. O lo que es lo mismo, 0,46 microfaradios. El símbolo de micro es como una M rara, es la letra mu del alfabeto griego. Aquí no me va a salir muy bien, pero la voy a poner en pantalla para que vean cómo es realmente, microfaradios. Ese es el capacitor que necesitamos para que el factor de potencia pase de 0,6 a 0,95. O sea, para que la potencia que se va a transformar en trabajo útil ya no sea solamente el 60%, ahora va a ser el 95% de la potencia total del sistema. Por ejemplo, pondríamos este capacitor aquí. Con este valor. Ahora vamos a calcular la corriente eléctrica cuando el factor de potencia es 0,95. Cuando el factor de potencia es este que está aquí. Vamos a coger esta misma ecuación, ya que es lo mismo. Corriente es igual a potencia activa entre el voltaje por el factor de potencia que tenemos ahora, que es 0,95. Calculamos 850 entre voltaje 220 por 0,95. Eso nos da que la corriente ahora es de 4 amperes. ¿Vieron? El mejorar el factor de potencia va a ser
que el sistema eléctrico consuma menor cantidad de corriente y aún así va a tener el mismo nivel de potencia activa. Va a tener el mismo nivel de potencia que se transforma en potencia útil que tenía anteriormente. Lo que hicimos fue disminuir la potencia reactiva del sistema, poniendo capacitores. En este caso, un capacitor de 0,46 microfaradios. Y listo, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún. Y nos vemos en la próxima. I want to break free. Na, 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 na.